Hola, soy Franz Mercado. En este video les voy a mostrar cómo empezar un proyecto de Java en base a los requerimientos que había citado en un proyecto anterior relacionado a un juego. En este caso, acá tengo las reglas de este juego. El juego se llama Puntaje Mayor con Dados. Entonces, en este juego habíamos hablado de que básicamente tenemos muchos jugadores, pero vamos a comenzar con un jugador. Entonces, un jugador va a lanzar 5 dados. El jugador en este caso lanza 5 dados. Él ha sacado 1, 2, 3, 3, 2. Y la idea es de que el jugador se quede con la mayor cantidad de dados del dado más alto. En este caso el dado más alto es 3. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es va a guardar el dado 1, 2 y 2 y va a hacer un segundo lanzamiento. Después de hacer un segundo lanzamiento, ahí está, ha obtenido 4, 1 y 3. Como es un segundo lanzamiento, ahí tiene que parar. Entonces, si suma los dados más altos que tiene un solo 4, entonces el puntaje es 4. Luego tiene 1, 2, 3 dados de tipo 3, entonces tiene 9 en total por estos 3 dados. Y además tiene 1, que es el puntaje más bajo realmente, entonces le conviene quedarse con el 9. ¿Ok? Entonces esas eran más o menos las reglas del juego. Dice concretamente que tiene que tener un primer lanzamiento, guarda los dados que quiere, tiene un segundo lanzamiento, después del segundo lanzamiento no puede hacer ningún tipo de volteo de dados, simplemente lo que salió es lo que se ve y bueno, va a sumar esos puntajes del mayor del dado más alto. Luego le tocaría al jugador 2, luego al jugador 3 y va a repetirse el paso 1, 2, 3, 4, 5, al jugador 3 el paso 1, 2, 3, 4, 5 y así todos los jugadores hasta que todos lleguen a jugar. Ok, esto que está especificado en palabras, la secuencia de pasos del juego, se ha modelado por medio del siguiente diagrama. Este se llama un diagrama de clases y este diagrama de clases más o menos muestra la relación entre, por ejemplo, los dados, porque este juego se juega con dados. Entonces aquí tenemos un dado. Además, esos dados van a ser lanzados por jugadores. Ahí tenemos los datos de jugadores y básicamente tenemos un par de clases más. Esta clase de acá que lo que va a hacer es va a juntar tanto a dado como a jugador. Pero esta clase de acá va a ser ejecutada, va a ser probada dentro de la clase prueba juego. Bien, entonces, cosas importantes que había mencionado el día de ayer, en el anterior video en realidad, es de que siempre hay que pensar en términos de uno. Si bien el juego trabaja con 5 dados, queremos usar 5 dados, y cada dado tiene su propio número, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 3, pero básicamente vamos a pensar en un solo dado. Y cuando tenemos un solo dado, ese dado puede tener un número y también el dado tiene la posibilidad de poder volver a ser lanzado. Volver a ser lanzado. Porque en este juego tenemos dos lanzamientos. Dos lanzamientos. Bien, ok. Veamos qué es lo que contiene además de estos datos la clase dado. Tiene dado en mayúsculas y paréntesis, este es el constructor. Además del constructor tiene los getters y los setters. Un set me permite meter un dato dentro del atributo y un get me permite directamente obtener el valor que está dentro del atributo y devolverlo. Pero aquí, eso es lo interesante, este constructor setters y getters sirven para comunicarse con otras clases. ¿Por qué? Porque los atributos son privados y estos setters y getters son públicos. Entonces lo que es público puede ser accedido desde otra clase. Además de estos setters y getters, que son comportamientos más típicos, digamos, de la clase dado, tenemos un método mostrar que lo que va a hacer es mostrar el dado que hemos obtenido, que hemos sacado. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a un dado. La idea de tener una clase dado es para poder utilizar esta clase dado en otro lado. Fíjense que aquí yo no tengo dado, tengo dados en plural.
y eso significa que son muchos de tipo dado, muchos dados. ¿Ok? Fíjense que está en minúsculas, está diciendo este de acá es un atributo, primero, es un atributo de la clase juego, y además de ser un atributo de la clase juego, básicamente es un objeto, es un arreglo de objetos que proviene de la clase dados. Veamos por el otro lado el jugador. La idea es que tengamos muchos jugadores, pero un jugador tiene un nombre y un jugador tiene la cantidad de puntos que ha sacado. Por ejemplo, el anterior jugador, ¿no? El jugador que se llamaba Miguel ha lanzado y ha sacado en final la cantidad de puntos que él ha sumado, son 9 puntos, por ejemplo. Entonces, en algún lugar se tienen que almacenar los puntos de Miguel. ¿Ok? Igualmente, entonces, este jugador Miguel va a tener un constructor. El constructor me permite pasarle datos de una sola vez a los atributos. Luego tiene los setters y los getters, y no se olviden que este constructor, setters y getters, sirven para comunicarse con otras clases, para poder ser utilizados en otras clases. Y además de eso tiene un mostrar. No hay que sorprenderse porque mostrar está en dado y mostrar esté dentro del jugador. ¿Por qué? Cuando decimos mostrar y es un objeto de tipo dado, pues va a mostrar el número que hemos sacado con ese dado. Pero cuando decimos mostrar y es un objeto que proviene de la clase jugador, nos va a mostrar el nombre del jugador y que obtuvo cierta cantidad de puntos. ¿Ok? Muy bien, tenemos las clases individuales. Ahora estas clases individuales van a ser utilizadas en la clase juego. Como les había dicho, muchos dados vamos a tener como atributos, muchos dados, este es un arreglo de objetos de tipo dado, y muchos jugadores, que es un arreglo de objetos de la clase jugador. ¿Ok? Ahora, este juego tiene sus propios métodos. No tiene setters y getters, ok, es verdad, no los tiene, pero tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tiene un menú. El menú va a decir directamente qué opciones va a tener. Tal vez tiene las inicializaciones, registrar a los jugadores, ¿no? Luego el juego en sí va a empezar a jugar con todos los jugadores, cada uno de los jugadores va a empezar a lanzar los dados y va a obtener sus puntajes, tiene el primer lanzamiento, tiene el segundo lanzamiento, ¿sí? Al final tal vez tiene que mostrar los puntajes que han obtenido cada uno de ellos. Entonces, eso es básicamente juego. Pero si yo quisiera probar juego, eso se va a hacer en prueba de juego. Entonces, en prueba de juego vamos a poder decirle, yo quiero de la clase juego un objeto que se llame, por ejemplo, puntaje mayor con dados, porque así se llama este juego, se llama puntaje mayor con dados, ¿no? Entonces quiero crear un objeto puntaje mayor con dados que proviene de la clase juego y voy a llamar a alguno de estos, tal vez al menú, que el menú debería controlar un poquito las cosas que se realizan, ¿no? Las acciones que se realizan. Entonces quiero llevar este diagrama de clases, que la importancia del diagrama de clases es que es un mapa. Piensen que es como un mapa conceptual, un mapa mental directamente que me dice cómo se están relacionando las clases y más allá de eso, qué es lo que va a almacenar cada clase y qué métodos va a tener cada clase. Entonces, el error común es empezar a escribir código fuente en Java a lo loco y uno no se acuerda o no entiende bien quién tiene qué cosa. Entonces, este mapa es la clave para empezar a programar. Muy bien, voy a abrir Eclipse para que podamos programar en Eclipse. Y veamos de que voy a crear un proyecto. Y en ese proyecto entonces, a ver, que el proyecto sea New Java Project 5013 puntaje mayor con dados. Así se llama el proyecto. Es un juego. Y este proyecto tiene 1, 2, 3, 4 clases. Entonces voy a crear las 4 clases. Me interesa la clase dado, por ejemplo. Entonces, clic derecho. Le voy a decir, quiero crear una nueva clase que se va a llamar dado. Nada más. Ya tengo la clase dado. Además de eso tengo jugador, juego. Entonces, jugador, clic derecho, New Class, jugador. Y además tengo juego. New Class, juego. Además de esas 3 que acabo de crear, tengo un prueba juego.
Y esa clase es bien interesante porque ahí comienza a ejecutarse el programa. Tiene un main. Entonces voy a agregar una cuarta clase que es prueba juego. Y esa clase tiene un main. Perfecto. Ya tengo entonces un proyecto que contiene las 4 clases. Ahí están las clases dado, la clase jugador, la clase juego y prueba juego que contiene el main. Main va a ser el punto de inicio del programa del proyecto. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar con las clases. Como ya tenemos el diagrama, sabemos que en la clase dado deberíamos tener estos atributos. Entonces el atributo es número, es el número del dado, eso es un integer, y básicamente volver a lanzar, hay que saber si es que vamos a volver, si hay que volver a lanzar el dado o no hay que volver a lanzar el dado. Entonces, como son dos posibles estados, eso debería ser de tipo boolean. Muy bien, cosas interesantes. Voy a ir a la clase dado porque quiero modelar dado. Primero vienen los atributos. Y estos atributos no deberían ser siempre privados. Deberían ser. Entonces los atributos deberían ser privados. Por ejemplo, tengo un int, que es el número del dado. Y tengo un boolean, que es básicamente, entonces, un boolean, que es si se va a volver a lanzar este dado, o no se va a volver a lanzar este dado. Bien, como ya tengo los atributos, ahora tendría que hacer lo siguiente. Crear el constructor, los setters y los getters. Entonces, esos son métodos. Vamos a los métodos. Los métodos deberían ser públicos, ¿no? Para que puedan servir para comunicarse con otras clases. Entonces voy a sacar ventaja de Eclipse, el programa que estoy utilizando ahora. Este programa es un IDE que me permite desarrollar código en Java, en C++, en Python y en otros lenguajes de programación. En este caso voy a aprovechar que el IDE de Eclipse me permite hacer esto. Le voy a poner source y luego generate constructor. Entonces quiero generar los constructores. Un constructor es un método especial que tiene el mismo nombre de la clase. Si la clase se llama dado, me va a crear un método que se llama dado. Me dice, voy a utilizar este atributo número y este atributo volver a lanzar. Es verdad, quiero usar entonces un constructor con esos atributos. Le voy a hacer clic al botón de OK. Entonces me ha creado acá el constructor. Voy a cortar esto de acá para ordenar un poco. Control X, Control V chica, ¿sí? Y en este curso no hemos visto para qué sirve la palabra especial super. Entonces este super lo voy a eliminar, no va a haber ningún problema. ¿Y qué me está diciendo que hace este constructor? Este constructor dice lo siguiente, se llama igual que la clase, ok. Y cuando llamemos a este constructor hay que enviarle un int, número, fíjense que está en color café, ¿sí? Y ese número que va a recibir se va a guardar dentro del atributo número. Aquí arriba se va a guardar entonces el número que se le envíe al constructor dado. ¿Ok? Se utiliza esta palabra this, es para decir, significa de esta clase, this class. De esta clase quiero referirme al atributo número. ¿Ok? Entonces por eso podemos diferenciar este número con este número. Este número es un parámetro que está llegando directamente de algún otro lado, de alguna otra clase, de algún otro método, y ese algo que está llegando desde otra clase, desde otro método, queremos guardarlo dentro de esta clase, dentro del atributo número. Lo mismo va a ocurrir obviamente con el atributo volver a lanzar, se va a recibir y quiero guardarlo dentro de esta clase, dentro del atributo volver a lanzar. Ok, quiero hacer lo siguiente. Ya hemos creado el constructor. Otra vez voy a sacar ventaja del IDE de Eclipse. Entonces le voy a decir source nuevamente. Y esta vez quiero decirle generate getters and setters. Muy bien, un set me permite acceder y modificar el atributo. Un get me permite acceder al atributo y retornar el atributo, lo que se haya guardado dentro de ese atributo. Ok, le voy a pedir generate getters and setters. Por favor, trabaja con todos estos
getters y setters. Ok. Entonces me ha escrito el código para los getters y setters. Si esto lo ha puesto muy pegadito entre sí, digamos de esta manera, yo recomiendo de que ustedes personalmente pongan un enter para que sea más fácil de leer su propio código. ¿Ok? Entonces veamos esto. Cuando llamo a un setter, el setter recibe un número que va a provenir de otra clase, de algún otro método, y ese número que estamos recibiendo de algún otro lugar se va a guardar dentro de esta clase en el atributo número. Entonces el setter me sirve para asignar un valor al atributo número o para modificar el valor que tenía el atributo número. Después tenemos un getter. El getter lo que hace es, va a ir al atributo número y lo que esté guardado dentro del número va a retornarlo a otra clase, probablemente a otro método de otra clase. Entonces los setters y getters, inclusive el constructor, sirven para comunicarse con otras clases. Ok, vuelvo acá al mapa. Además del constructor, los setters y getters, tengo el método mostrar. El método mostrar es algo que ya no le puedo pedir directamente al Eclipse que me lo genere, que escriba el código automáticamente, pero yo lo voy a escribir. Ok, yo voy a poner este caso, entonces void mostrar, porque no quiero que devuelva nada a este método. Simplemente quiero aclarar un par de cosas. Cuando usamos la palabra especial public, significa el método es público y puede ser accedido por otras clases. A ver, veamos esto. Cuando algo es public, significa que ese método puede ser accedido por otras clases. ¿Por qué? Porque sabemos que estos atributos son privados y solo se conocen dentro de la clase dado. Pero si yo necesito el dado en otro lugar, lo que tengo que hacer es utilizar estos setters y getters que van a servir de puente para poder utilizar este número del dado en otras clases. Ok, mostrar. Volvamos a mostrar. Mostrar básicamente no le puse la palabra public. Y aunque no le puse la palabra public, es public. ¿Por qué? Porque en Java, si no escribimos la palabra public, automáticamente el método es de tipo public. Lo mismo pasa con los atributos. En este caso, ahorita son públicos, pero la verdad es que había dicho yo en principio del video que tenían que ser privados. Entonces lo que tengo que hacer es anteponer esto con private. Entonces ya no es el atributo público, es privado. Y lo mismo va a pasar con el otro atributo, entonces private. ¿Sí? Significa eso entonces de que ahora son privados los atributos, sí se pueden utilizar dentro de esta clase, no hay ningún problema con eso. El problema es que otras clases no van a poder acceder a estos atributos, están protegidos. ¿Cómo puedo acceder a estos atributos? Bueno, pues ahí vienen los setters y getters que van a permitir acceder a estos atributos y también, aunque no lo crean, el constructor va a permitir acceder a estos atributos y cargarle datos cuando se construya el objeto. ¿Ok? En este caso entonces quiero volver al mostrar. Aquí estoy en el mostrar y vamos a hacer un system out. Quisiera que se muestre un dado de la siguiente manera. Digamos un print con el número y además un pequeño espacio. Uno dice, ¿y de dónde está saliendo este número? Pues este número es el atributo. Quiero mostrar lo que esté almacenado dentro del número que corresponde a este dado. El número que corresponde a este dado. Y luego un pequeño espacio. ¿Ok? Muy bien. Acabo de crear todos los elementos que necesito dentro de esta clase. ¿Sí? Yo sé que tal vez tendría que crear la clase juego para probar ahí el dado, pero voy a hacer una cosa. Me voy a ir a la clase prueba juego, porque en prueba juego tenemos main y main es lo primero que se ejecuta. Entonces quiero hacer unas cuantas pruebitas y ver si es que lo que he escrito en dado funciona y voy a poder utilizarlo a través de todo el proyecto. Entonces voy a ir a main, ¿sí? No, en realidad debería dado utilizar en juego, pero voy a ir a main para efectos de probar. Y main lo tengo dentro de la clase prueba de juego. ¿Sí? Dentro de la clase prueba de juego tengo main. Entonces en prueba de juego tengo main efectivamente. Y ahí voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir de la clase dado. Quiero crear un objeto que se llama dado1. Es igual a new. Y empiezo a escribir DA y control barra espaciadora. Cuando pongo control barra espaciadora me dice,
Me parece que quieres utilizar este constructor que se llama dado y tienes que pasarle un número y tienes que pasarle un valor lógico que me diga si es que vamos a volver a lanzar sí o no. Le voy a decir, quiero eso. Ok, ¿qué número quiero? Quiero el número 3, por ejemplo. Y volver a lanzar, por ejemplo, no quiero volver a lanzar, entonces por el momento false. Bien. Esto está pasando en la memoria de la computadora, en la memoria RAM. Entonces, esto no se va a ver. Si es que ejecuto este programa, efectivamente se va a crear el objeto dado1, que proviene de la clase dado, y ese dado1 va a almacenar el número 3. Y además le estamos diciendo, no lo vas a volver a lanzar, ese dado 3. No lo vuelves a lanzar. Ok, si yo quisiera mostrar algo, gracias a Dios tengo además un método que se llama mostrar, y ese método mostrar lo que va a hacer es básicamente mostrar el contenido del dado. Entonces yo puedo ya utilizar el objeto y decirle quiero sobre dado1.mostrar, ¿no? Y quiero probar si este poco de programa que he escrito funciona. No se olviden que ahorita estoy haciendo una serie de pruebas con dados individuales. Ok, voy a ejecutar este programita. Ahí va, efectivamente ha salido el dado 3, porque yo le dije, vamos a tener el 3. Si quisiera crear un segundo dado para ver de que esto efectivamente funciona, voy a poner control C y control V chica y voy a crear un segundo dado, el dado 2. Y el dado 2 que tenga el número 5. ¿Y lo quiero volver a lanzar? Sí, lo quiero volver a lanzar, entonces true. ¿Sí? Pero no estoy usando para nada todavía este atributo. Solamente me está interesando mostrar el número del dado 2. Entonces quiero ejecutar este programita. Ahí está, me está sacando el dado 3, es el dado 1, y el 5 que es el dado 2. ¿Okay? Siempre el mostrar, ¿qué hace el mostrar? Voy a ir al código de mostrar. Lo que hace es me muestra el número del dado y un pequeño espacio. Por eso en la consola me muestra el número del dado y un pequeño espacio. El número del dado y un espacio. ¿Ok? Bien, ya acabo de probar directamente entonces que funciona lo del dado. Cierto, no he seguido todo el diagrama, realmente construí la clase dado, los atributos y los métodos de dado, y los estoy probando en prueba, ¿sí? Pero el objetivo no es probarlos en prueba, sino es utilizarlos dentro de la clase juego. Ya vamos a llegar a eso. Hagamos lo mismo con jugador. En jugador tengo un par de atributos, nombre y puntos, entonces voy a ir a la clase jugador, y voy a poner los atributos, ¿sí? Entonces, atributos que deberían ser privados. Entonces, private. El nombre del jugador es un string. Nombre. Y además de eso tengo los puntos del jugador. Por ejemplo, la persona Miguel ha sacado 9 puntos al final, ¿no? Entonces tengo que guardar eso dentro del atributo puntos. Entonces, private, int y puntos. Ok, esos son los atributos privados. Ahora vamos a hacer los métodos, que los métodos deberían ser públicos. Deberían, como les digo, ¿no? Voy a sacar ventaja de la ayuda que me da Eclipse y voy a decirle quiero source y generate directamente el constructor. Entonces quiero utilizar estos dos atributos, constructor para esos dos atributos. Me ha escrito el código fuente, está muy bien. Este código lo voy a cortar, control X, lo voy a poner aquí en la parte de los métodos. Y este super no lo hemos usado en este curso, lo elimino, no pasa nada. Ok, ya he creado el constructor, vamos directamente a los setters y getters. Entonces voy a volver a source, generate getters and setters. Quiero usar todos estos atributos. Quiero setter para nombre, getter para nombre, setter para puntos, getter para puntos. Entonces le digo OK y me ha creado entonces los setters y getters. Bien. Además veo que en la clase, además del constructor, los setters y los getters para comunicarse con otras clases, está el método mostrar. Ok, entonces el método mostrar lo voy a escribir por acá. Voy a mostrar. Entonces quiero hacer lo siguiente en ese método mostrar. Quiero hacer un system out
que me diga, por ejemplo, digamos así, nombre tiene tantos puntos. Puntos. Y además un backslash n. No, así, con un print line va a ser suficiente. Bien, entonces, eso es, ese es el mensaje que quiero que muestre. Quisiera probar esto, ¿ok? Muy bien, acabo de crear directamente todo lo que necesito dentro del jugador y debería usarlo dentro del juego, pero quiero probarlo para ver de qué funciona. Entonces voy a ir a la clase prueba porque tenemos main y en main empiezan a funcionar las cosas. Entonces voy a ir a prueba de juego porque tenemos el main y voy a hacer las pruebas ya no con los dados sino con algún jugador. Jugadores individuales. Por ejemplo, le voy a decir de la clase jugador. Primero, antes de que cometa algún problema, algún conflicto, para que no se me peguen las cosas, le voy a poner así. Ya. Entonces, de la clase jugador, quiero el jugador 1. Jugador 1. Ese jugador 1 es igual a new control barra espaciadora. Me dice, creo que quieres utilizar el constructor. El constructor, donde hay que pasarle un nombre y hay que pasarle los puntos. Ok, quiero hacer eso. Entonces le voy a decir, quiero el nombre del jugador. El jugador, por ejemplo, es Miguel. Y por el momento tiene 0 puntos. Y después, sobre el jugador 1, quisiera mostrar ese jugador 1. Probemos este fragmento de código. Ahí va. Me dice efectivamente Miguel tiene 0 puntos. ¿Sí? Pero siempre me preguntan, ¿estos valores que estás enviando al constructor los puedes leer desde el teclado? La respuesta es sí, los podemos leer desde el teclado. Si necesito hacer un segundo jugador, por ejemplo, quisiera hacer un segundo jugador. Ahí va. Pero sobre el jugador 2, quisiera leer los datos desde el teclado del jugador 2, como por ejemplo el nombre y sus puntajes, su puntaje. ¿Sí? Entonces puedo poner un mensaje por acá que diga cuál es el nombre del jugador. Y como necesito introducir datos desde el teclado, pues entonces voy a necesitar scanner. Entonces, scanner, necesito eso, me he hecho el import respectivo y le voy a decir scanner teclado es igual a new scanner y system in. Ok, ya tengo el scanner. Entonces lo que vamos a hacer es, le voy a decir, quiero crear un string, digamos num, que es igual a teclado.next. Ok, entonces estoy leyendo el nombre desde el teclado. Ese numb lo voy a enviar directamente al constructor jugador, numb. Ahora uno se pregunta, pero Franz, tú has puesto aquí numb y al otro lado en la clase jugador se llama nombre. ¿Va a haber algún problema con eso? No va a haber ningún problema, chicos. El problema no es que se envían los nombres. Acá se llama numb, al otro lado se llama nombre. No se envían los nombres. Lo que se envía es el valor. Si, por ejemplo, desde el teclado ha introducido Miguel o Roberto, eso se va a poner dentro del numb. Entonces se va a enviar el texto Roberto. Aquí al otro lado, en jugador, se va a recibir dentro de nombre Roberto. Que en un lado se llame numb, al otro lado se llame nombre, no importa. Entonces lo que se envía son los valores, por eso esto se llama paso de parámetros por valor. Lo mismo podría ser directamente para leer el puntaje, pero bueno, le vamos a poner de una sola vez a esta persona 7. 7 puntos, no puede tener 7, digamos que tenga 15 puntos, ok. 15 puntos. Bien, entonces probemos esto, sas. Y me ha salido los dos primeros dados, sabíamos eso, me ha salido Miguel, que hemos asignado los datos directamente, y ahora me está preguntando el nombre del jugador, del segundo jugador. Digamos el segundo jugador que sea
France. Voy a poner Enter y me dice France tiene 15 puntos. Entonces efectivamente he leído desde el teclado. Desde el teclado he leído el nombre France, eso se ha puesto dentro de NOMP y ese NOMP le estoy enviando al constructor para que me construya un objeto que se llama France y que tiene 15 puntos. Entonces por eso cuando le digo quiero mostrar los datos del jugador 2, me dice France tiene 15 puntos. Ok, está funcionando esto, está funcionando efectivamente. Lo voy a modificar un poquito, bien, ya está. Sin embargo, el objetivo no era realmente hacer las cosas acá, dentro de prueba de juego. El objetivo era que lo que hemos trabajado con dado y lo que hemos trabajado con jugador se junten por medio de esta clase dentro de juego. Ok, cosas interesantes. Vamos a crear un arreglo que proviene de la clase dado y un segundo arreglo que proviene de la clase jugador. Ese arreglo va a tener muchos dados. Este arreglo dados va a tener muchos dados. Este arreglo jugadores va a tener muchos jugadores. Y pensemos en esto. Un arreglo es un objeto, ¿sí? Y este objeto ahorita está funcionando como atributo dentro de esta clase. Ok, los términos parecen ser complejos, pero no es muy difícil. Significa que un objeto puede ser parte de otro objeto. No va a haber ningún problema con eso. Vamos a la clase juego. Entonces vamos a la clase juego. Antes de salir de main, esto lo voy a poner como un bloque de comentarios, porque realmente no me interesaba esta parte. He hecho una pequeña prueba nomás para ver si esto funcionaba, y funciona. Entonces voy a poner control / para poner como bloque de comentarios. Lo voy a dejar así por el momento. Vamos a la clase juego. Ok, en la clase juego, ¿qué tenemos? Tenemos dados. Bien, veamos. Tenemos aquí los atributos, y más abajo tenemos los métodos. Dentro de los atributos, siempre hemos dicho los atributos deberían ser privados. Entonces, private, ¿no? Private, y ahora aquí viene lo interesante. Yo necesito dados. Dados va a provenir de la clase dado, entonces le voy a decir de la clase dado, pero si pienso en la clase dado, es solamente un dado. Cuando ya pongo estos corchetes significa quiero muchos dados. Y esos muchos dados se van a llamar así. Entonces estoy diciendo de la clase dado quiero muchos. Y esos muchos se van a llamar dados. Yo sé que para jugar esto necesitamos pues entonces 5 dados. Como necesitamos 5 dados, aquí puedo construir de una sola vez los 5 dados. ¿Sí? Ok, esto es así. Ahora sí, le estoy diciendo de la clase dado quiero construir 5 dados, ¿no? Y esos 5 dados se va a llamar dados. Fantástico. Bien, así como he construido los dados, pues entonces también puedo construir básicamente el arreglo de jugadores. El arreglo de jugadores, ¿sí? Pero entre los enunciados que estaban acá decía que se podían tener muchos jugadores, pero no dice cuántos jugadores. No se sabe cuántos jugadores van a haber en este juego. Algún momento tendremos que preguntar cuántos jugadores van a haber. Entonces, por el momento puedo hacer lo siguiente, decirle private, entonces de la clase jugador. ¿Qué quiero? Quiero directamente muchos jugadores. Y esos muchos jugadores se van a llamar así, jugadores. Es igual a new y jugador. Bien, como no sé la cantidad de jugadores, realmente no sé eso, tal vez no me conviene construir todavía el arreglo, solamente decirle, mira, va a haber un arreglo de jugadores y más tarde te digo cuántos van a haber, porque no sé todavía cuántos jugadores van a haber. ¿Ok? ¿Qué otras cosas más tiene esta clase? Tiene un menú, inicializaciones, registrar jugadores. ¿Ok? Entonces tiene un menú. Le voy a poner aquí void menú. De apertura y cerrado. Voy a copiar esto. Entonces acá inicializaciones. Inicializaciones y por acá registrar jugadores.
Tal vez inclusive, a ver, estoy viendo, jugar más, lo voy a poner. Entonces, jugar. Esos son los métodos que tiene esta clase. ¿Sí? Muy bien, he puesto algunos elementos que están dentro de esta clase juego. Entonces, me gustaría probar esta clase juego. Entonces, la manera de probar esta clase juego es pues ir a la clase prueba juego y utilizar main, que es el punto de partida. Entonces, voy a ir a la clase prueba juego, acá, y le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir de la clase juego, de esta, quiero crear un objeto. Entonces, de la clase juego, quiero crear un objeto. ¿Ok? El objeto, a ver, quiero que se llame así. Este juego se llama puntaje mayor con dados. Entonces, quiero que se llame puntaje mayor con dados. Es decir, el juego se llama puntaje mayor con dados. Así se llama el objeto. Y es igual a new juego. Y cosas interesantes. Cuando empezó a escribir aquí, jue, y puse control barra espaciadora, me dice, creo que quieres utilizar este constructor. Sí, quiero ese constructor. Y ahí no hay que enviarle nada al constructor. Cosas interesantes. Si voy a ver la clase juego, no veo que haya el constructor juego. No se olviden que un constructor tiene el mismo nombre de la clase. Y cuando voy a ver el código fuente, efectivamente en la clase juego, esta es la clase juego, no hay ningún método que se llame juego. O sea, no hay un constructor. Ahora uno dice, pero bueno, entonces esta línea de código nos va a fallar. Pues no nos va a fallar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno no escribe el constructor, Java automáticamente crea un constructor por defecto para cada clase. Entonces uno dice, pero ¿y dónde está el código de eso? Muy bien, eso va a pasar en la memoria de la computadora, No les va a mostrar el código fuente y sin embargo va a crear un constructor en la memoria. ¿Y qué va a hacer el constructor en la memoria? Va a reservar un espacio en la memoria para poder almacenar estos datos y poder ejecutar estos métodos también. Entonces automáticamente crea un constructor por defecto. No era necesario escribirlo como hemos hecho por ejemplo en dado. Nosotros hemos tenido que escribir un constructor para dado y hemos tenido que escribir un constructor para el jugador. Sin embargo, en juego no hemos creado constructor, no hemos escrito nada de código, pero Java está creando por nosotros un constructor. Como ya se ha construido eso, podría decirle, ok, sobre entonces este objeto que se llama puntaje mayor con dados, quiero llamar punto y cuando hago punto, o utilizo el operador punto, me salen los métodos que puedo utilizar. Por ejemplo, quiero llamar al método que se llame menú, digamos, menú. Ok, significa que cuando cree este objeto, después sobre ese objeto puedo llamar al menú. Entonces se va a llamar a este menú. Ok, yo quisiera que este menú a su vez llame a los otros métodos. Por ejemplo, quisiera que haga las inicializaciones primero. Después de hacer las inicializaciones, haga el registro de jugadores. Y después de hacer el registro de jugadores, por ejemplo, quisiera que llame a jugar. Jugar. Ok, para ver que esto funciona, voy a poner unos simples mensajitos por acá. Aquí que diga, digamos, inicializar. El otro mensaje que diga registrar. Y el último mensaje que diga jugar. Bien, quiero probar esto. Las pruebas se hacen desde acá. Ok, voy a ejecutar este programa y me dice inicializar, registrar, jugar. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Revisemos rápidamente. Le he dicho de la clase juego, de esta clase, esta que tiene atributos y métodos. Quiero hacer lo siguiente, quiero crear un objeto. Para crear el objeto llamo al constructor. No hemos escrito el código del constructor, pero Java crea un constructor por defecto en la memoria que va a construir el objeto y va a reservar espacio para almacenar los datos de este objeto.
Ok, sobre este objeto estamos luego llamando al método menú. Entonces está llamando al método menú. Este es el método menú. Entonces va a empezar a ejecutar primero esta instrucción. Va a ejecutar esta instrucción, inicializaciones. Entonces, cuando llama inicializaciones, va a ejecutarse esto. Como ha llamado inicializaciones, la única instrucción que tenía era mostrar el mensaje inicializar. Por eso nos ha mostrado el mensaje inicializar. Siguiente, como ya ha terminado el método inicializaciones, pasa al siguiente método. Ahora le toca a registrar jugadores. Entonces estamos llamando a registrar jugadores y registrar jugadores lo que hace es mostrar el texto registrar, por eso luego nos muestra el texto registrar. Una vez que acabe el método registrar, vuelve otra vez acá y continúa con lo que le faltaba por hacer, que es llamar al método jugar. Cuando llame al método jugar, entonces va a empezar a ejecutar las instrucciones que están dentro de jugar y solamente le muestra el texto jugar, entonces está ejecutando el jugar. Y una vez que termine el jugar, ya no hay nada más que hacer en el menú, finaliza el menú y cuando finaliza el menú vuelve al main y como ya no hay nada más que hacer en el main, entonces finaliza el programa porque ya se acabó el main y no había más instrucciones por ejecutar. Ok, entonces esa es la secuencia que está utilizando. Ahora voy a aprovechar esta secuencia de los métodos que se llaman entre sí para empezar a hacer algunas cosas dentro de las inicializaciones, por ejemplo. Veamos, vuelvo a la presentación. En la presentación decía directamente de que cuando nosotros trabajamos con arreglos de objetos, entonces un arreglo de objetos, como por ejemplo esto de acá, lo que está haciendo es estar reservando los espacios en la memoria. Ese es el paso 1 con arreglo de objetos, reservar los espacios en la memoria, decirle yo quiero un arreglo que se llama dados y son muchos del tipo dado, muchos del tipo dado. Aquí hay muchos del tipo dado. Pero cuando le digo cuántos son, después de new le digo cuántos muchos van a ser. Si le digo 5, dado, entonces me va a crear 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto solamente no los está creando, está reservando solamente el espacio en la memoria. ¿Ok? Está reservando solamente el espacio en la memoria. Hay que ir por un segundo paso. El segundo paso es básicamente decirle, ok, yo quiero construir los objetos. Cada uno de los objetos dentro del arreglo de objetos. Entonces, por ejemplo, voy a decir sobre el dado en la posición 0. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en Java, cuando tenemos un arreglo, el primer elemento es el de la posición 0, la posición 1, 2, 3 y 4. Aquí hemos dicho 5 dados. Efectivamente hay 5 dados. Estos son los 5 dados, pero las posiciones van desde el 0 hasta el 4. No se olviden eso. Bien, entonces hay que construir los objetos y para construir los objetos lo que hay que hacer es decirle sobre dado sub 0 quiero construir el objeto dado y estoy llamando en este momento al constructor. El constructor, ¿qué es el constructor? Recibía datos y esos datos los pone dentro de los atributos. Entonces le estoy enviando el 1 y false. Significa que estoy enviándole a dado 1 y false. 1 va a ponerse dentro de número y false se va a poner dentro de volver a lanzar. Lo mismo voy a hacer para el segundo dado, para el tercer dado, el cuarto dado y el quinto dado. El resultado que voy a tener con esto es básicamente, se va a crear así. Ya no solamente tenemos los espacios reservados, sino que ahora ya con el new se han creado a través del paso 2 los objetos y tienen valores. Todos tienen 1 y false. Siguiente objeto 1 y false, siguiente objeto 1 y false. Porque a cada objeto le dije, te voy a enviar un 1, un número 1 y false. Al próximo objeto el número 1 y false y a cada uno de ellos le he enviado 1 y false. Ahora sí, ya no serán reservados los espacios en el paso 1, sino en el paso 2 hemos construido cada uno de los objetos. Cada uno de los objetos. ¿Ok? Una manera más fácil de hacer esto es sacar ventaja de que es un arreglo de objetos, entonces para no estar haciendo las cosas uno por uno, a veces puedo hacer las cosas de esta manera. Por ejemplo, esta es la construcción de los 5 dados, pero estoy usando una estructura repetitiva para construir los 5 dados. Esto que antes tenía que poner instrucción por instrucción, ahora entonces se va a hacer de esta manera, por medio de una estructura repetitiva. Ok, voy a elegir esto de acá para implementar dentro de las inicializaciones. Entonces ya no quiero el mensajito, lo que quiero básicamente es directamente crear el arreglo de dados. Entonces for
int i, ¿ya? Efectivamente se ha creado el arreglo de dados, pero quiero construir cada uno de los dados. Construir es llamar al constructor. Entonces, i menor que dados.length y más. Y lo que necesito hacer entonces es sobre dados sub i. Quiero que sea igual a new y ahora estoy llamando al constructor. El constructor se llama dado y hay que enviarle un número y si va a volver a lanzar el dado sí o no. Le voy a enviar por el momento 1 y todavía no quiero volver a lanzar este dado porque ni siquiera he empezado a jugar. Ok, eso ya me ha creado. En el paso 1 hemos dicho vamos a tener un arreglo de 5 dados. Ese es el primer paso, el paso 1, ¿no? Y el paso 2 es básicamente construir cada uno de los objetos dentro del arreglo de dados. Construir cada uno de los objetos dentro del arreglo de dados. El paso 1 es decir cuántos van a ser. Ahí está. Le dije 5. Me he reservado 5 espacios para dados. Y el paso 2 es por medio de una estructura repetitiva construir uno a uno cada uno de estos dados. Entonces estoy pasándole el número 1 y false. Al próximo objeto le paso el número 1 y false. Al próximo objeto el número 1 y false. Entonces el primer objeto tiene 1 y false, el segundo tiene 1 y false y así correlativamente. Muy bien, ya tengo directamente la parte de las inicializaciones para los dados. Pero, a ver, quiero ahora registrar los jugadores, pero no sé la verdad cuántos jugadores van a ser. Todavía no sé cuántos jugadores van a ser. Así que voy a aprovechar este método inicializaciones. ¿Por qué? Porque cuando llamemos al menú, lo primero que se hace son las inicializaciones. Entonces, todo lo que esté dentro de inicializaciones se va a hacer primero. ¿Ok? Entonces, quisiera tener algo así como lo siguiente. Un mensajito que me diga, por ejemplo, cuántos jugadores van a participar, ¿no? Sin una interrogación y así. Bien, con un print. Como necesito leer un dato desde el teclado, ¿sí? Y necesito teclado básicamente, entonces, bueno, voy a poner aquí un scanner, ¿sí? Teclado es igual a new scanner system.in. Ok, ahora vamos a leer desde el teclado. Desde el teclado, ¿cuántos? Le vamos a poner cantidad de jugadores. Cantidad de jugadores es igual a teclado.nextInt. Ok. Bien. ¿Para qué me va a servir saber esta cantidad de jugadores? Le estoy preguntando, ¿cuántos van a participar? Porque si me dice 5 jugadores, entonces tenemos que crear un arreglo de 5 jugadores. Pero si me dijera cuántos jugadores van a participar y ponen desde el teclado 2 jugadores, pues tenemos que crear un arreglo de 2 jugadores. Hasta ahora no sabíamos cuántos iban a participar. Como ya sé cuántos van a participar, esta es la cantidad de jugadores, ahora sí podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle del objeto jugadores, este de acá, ¿sí? Quiero básicamente crear un new jugador y van a ser esta cantidad de jugadores. Ok, ¿qué está pasando acá? Estoy diciendo este atributo, jugadores. ¿Qué pasa con él? Hasta ahora no lo he construido. ¿Cómo era construirlo? Llamar básicamente, en este caso, a la cantidad de elementos. Esto es lo que hemos llamado el paso 1, ¿ya? Voy a volver un ratito a la presentación. Entonces, cuando trabajamos con arreglos de objetos, el paso 1 es decir cuántos van a haber, cuántos. Aquí estoy diciendo cuántos van a haber, dime cuántos van a haber y en base a ese cuántos estamos haciendo el paso 1. Entonces, del paso 1 de arreglo de objetos. Que es decir, básicamente, ¿no? Es especificar cuántos objetos habrán. Muy bien, ya le hemos dicho el paso 1, entonces el paso 1 era decir cuántos van a haber. Ahora viene la parte más interesante, el paso 2.
Para poder utilizar esto, efectivamente tenemos que ir construyendo ya sea uno por uno cada uno de los objetos dentro del arreglo, o si no, por medio de una estructura repetitiva, construir cada uno de los objetos dentro del arreglo para que, este era el paso 1, el paso 2 nos va a permitir construir individualmente cada uno de los objetos dentro del arreglo de objetos. Vamos a ir entonces al paso 2, ¿sí? A ver, el paso 2 creo que no lo voy a hacer acá. Creo que lo que voy a hacer es lo siguiente. Está bien, inicializaciones, me parece que hasta ahí debería llegar. Ya he creado el arreglo de objetos, de dados, y los he cargado. Aquí le estoy diciendo, quiero tener esta cantidad de jugadores. Ahora quisiera registrar a los jugadores. Entonces quisiera pedirles los nombres a cada uno de los jugadores. Entonces eso lo vamos a hacer dentro de registrar jugadores, que es el segundo método que vamos a llamar. Entonces, dentro de registrar jugadores, vamos a hacer lo siguiente. Un for. Entonces, int i, que comience en 0, y mientras sea menor que jugadores.length y más. Si se preguntan por qué estás declarando i acá y por qué estás declarando i acá, porque este i solo se conoce dentro de este for, y ese for, por si acaso, solamente trabaja dentro de este método. Entonces este i solamente se conoce dentro de este for, y ese for solamente trabaja dentro de este método. Entonces cada método tiene su propio i, por eso no hay confusiones entre un i y otro i. Ok, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría pedir esto, me gustaría preguntar directamente el nombre del jugador. ¿Cómo se llama el jugador? ¿Sí? ¿Cómo se llama el jugador? Llama. El jugador. Entonces, bueno, tendría que pedir el nombre desde el teclado. El nombre o el nombre desde el teclado. ¿No ve? Entonces, si es que voy a necesitar teclado, puedo volver a crear otra vez esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea está declarando teclado, pero está declarando teclado dentro de inicializaciones y solamente se conoce i. Cuando declaramos algo dentro de un método, solo se conoce localmente dentro del método. Entonces, ¿qué hago si es que yo quiero que algo funcione no solo para un método, sino para muchos métodos? Lo que hay que hacer es, lo voy a cortar de acá, control X, y lo voy a poner aquí con los atributos. Ahí está. También este podría ser privado si es que quiero, si es que lo deseo. ¿Sí? Podría ser private, no hay ningún problema. Entonces tengo el objeto teclado, ¿sí? Y cosas interesantes, los atributos, estos de acá, pueden ser accedidos por todos los métodos. Ok, entonces eso es importante. Los atributos pueden ser accedidos por los métodos. Significa de que en inicializaciones puedo acceder a teclado, pero también en registrar jugadores puedo acceder a teclado. Entonces puedo hacer esto. Puedo decirle string nombre es igual a teclado. Fíjense que lo ha reconocido, .next. Y ahí estoy pidiendo el nombre del jugador. Como ya pedí el nombre del jugador, lo que puedo hacer es ahora construir el jugador. Entonces, el arreglo se llama jugadores, le voy a decir sobre jugadores subí, quiero construir el objeto con new, y le voy a llamar al constructor hook, y me dice, el constructor se llama así, jugador, paréntesis, paréntesis, y dentro de los paréntesis dame un nombre y dame cuántos puntos va a tener. Le vamos a poner el nombre que acabo de leer desde el teclado, y por ejemplo este jugador va a tener 0 puntos. ¿Sí? Ya están, por ejemplo, los jugadores. Ya hemos registrado a los jugadores. ¿Sí? Entonces, bueno, pues o sea, luego vamos a llamar al método jugar y el método jugar nos va a mostrar el mensajito jugar. Pero si ejecutamos esto, revisemos rapidito qué hemos hecho. Todo comienza en main. Se va a crear un objeto. Con ese objeto que proviene de la clase juego, de ahí, vamos a decir, quiero llamar sobre ese objeto al menú. Entonces, al llamar al menú, va a ejecutar todas estas instrucciones, pero no las hace todas de golpe. Primero tiene que hacer estas instrucciones que están dentro de inicializaciones. Entonces, primero va a hacer las inicializaciones y en esta parte primero lo que hace es, dice, del arreglo de 5 dados, vamos a construir los objetos del arreglo de 5 dados. Una vez que construye los 5 objetos del arreglo de 5 dados, pregunta,
¿Cuántos jugadores van a haber? Una vez que sabemos cuántos jugadores van a haber, cuántos jugadores van a participar, pues entonces va a crear un arreglo con esa cantidad de jugadores, Pero eso solamente está reservando espacio en la memoria. Luego viene el paso 2, entonces aquí voy a poner un comentario más que me estaba faltando. El paso 2 básicamente es es construir individualmente cada uno de los... Paso 2 de arreglo de objetos, entonces es construir cada objeto del arreglo. Construir. De objetos, ¿no? ¿Sí? Entonces, veamos. Esto solamente ha dicho van a haber esta cantidad de jugadores, por decirles 5 jugadores. Y ya se acabó el método. Como se acabó el método, ya hemos cumplido con inicializaciones. Ahora va a llamarse a registrar jugadores. Entonces ahora se llama a registrar jugadores y lo que va a hacer es va a empezar a repetir esto de construir cada uno de los objetos. Pero estamos pidiendo el nombre desde el teclado del jugador y con ese nombre que hemos pedido desde el teclado se está creando el jugador y se le está construyendo el objeto que es parte del arreglo. Cuando finalice registrar jugadores, ya no hay más instrucciones, ya hemos terminado con este método y le toca luego al método jugar y cuando llamemos al método jugar me va a decir, bueno, jugar, empezar a jugar, digamos. Entonces, digamos, empiecen a jugar, ¿sí? Para ver quiénes están registrados, podría aprovechar esto más. Podría decirle, ok, un for y quisiera mostrar los datos de los jugadores, por ejemplo. Un for y quisiera mostrar los datos de los jugadores. Entonces le voy a decir sobre jugadores, subí, quisiera mostrar. Como i comienza en 0, entonces me va a mostrar el nombre del jugador 0 y los puntos que tiene el jugador 0. Luego i va a pasar a 1, entonces me va a mostrar los datos del jugador 1. I va a pasar a 2, me va a mostrar los datos del jugador 2 y así se va a repetirse. Cuando finalice este jugar, entonces va a volver aquí arriba y bueno, pues después de jugar ya no hay más instrucciones, finaliza el menú. Entonces como ya finalizó el menú, vuelve acá al main y como no hay nada después de llamar al menú, va a finalizar el main. Y como ese es el método principal donde se empieza a ejecutar el programa, pues si no hay más instrucciones, ahí va a finalizar el programa. Ok, quiero probar esto para terminar esta presentación. Y le voy a decir, ok, ¿cuántos jugadores van a participar? Digamos 3 jugadores. Primero el primer jugador, digamos que sea Franz. El segundo jugador Roberto. Y la tercera jugadora es Carla. 3. Efectivamente me dice, empiecen a jugar. Y Franz tiene 0 puntos, Roberto tiene 0 puntos y Carla tiene 0 puntos. Entonces hemos llamado nosotros al menú. El menú se ha dedicado directamente a construir los dados y ponerles un número. Y luego pedirme cuántos jugadores iban a haber. Y en base a los cuántos jugadores que iban a haber, me pidió los nombres de los jugadores y construyó cada uno de los objetos de tipo jugador. Y después ya llamó al método jugar. Se llamó al método jugar y en el método jugar me dice entonces empiecen a jugar y me pone los nombres de los jugadores y los puntajes que tienen. ¿Ok? Entonces esa es la manera de programar. ¿Qué he hecho? Me he basado básicamente en esto de acá, que esta es la clave para empezar los proyectos. Es el diagrama de clases que me dice qué clase va a almacenar qué valores. Eso se llaman atributos, y qué operaciones van a funcionar con los atributos. Algunas operaciones me permiten mostrar los atributos, actualizar los atributos dentro de la misma clase. Pero a veces algunos métodos, como por ejemplo los constructores, los setters y getters, me permiten comunicarme con otras clases. Y eso es importantísimo, ¿no? Deberíamos poder comunicarnos con otras clases. Como los métodos son públicos, puedes utilizarlo en otras clases. Por eso es que, por ejemplo, menú era público y como menú era público lo podía llamar desde main, que se llama prueba de juego. ¿Ok? Entonces, la clave del éxito es tener un diagrama de clases claro,
que entiendan dónde está cada clase, qué atributos guarda cada clase y cuáles son las operaciones sobre esos atributos o las operaciones que me permiten acceder a los datos desde otras clases.